Hola para todos, en este video vamos a presentar la práctica de laboratorio de conducción lineal en estado estacionario. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Andrés Puentes y les voy a hablar acerca de la conducción lineal en estado estacionario y los diferentes objetivos de la práctica de laboratorio que realizábamos. Bueno, primero que todo, ¿qué es la conducción lineal? Bueno, la conducción lineal es básicamente un mecanismo de transferencia de calor que ocurre cuando la energía térmica se transmite a través de un sólido a otro, debido a una diferencia de temperatura. Además, según la ley de Fourier, este flujo de calor es proporcional a la gradiente de temperatura, al área de sección transversal y a la conductividad térmica del material. Bueno, en pocas palabras, el calor se transmite de la parte más caliente hacia la parte más fría y la rapidez con la que se transmite depende del material que estemos utilizando. Como segunda medida, les voy a hablar acerca de los objetivos principales que fueron de esta práctica. Bueno, el primero fue analizar la transferencia de calor por conducción lineal en este estado estacionario. El segundo objetivo fue demostrar cómo cambia la distribución de temperatura cuando varía el flujo de calor. Como tercero tenemos comprender cómo aplicar la ecuación de Fourier para calcular el flujo de calor en diferentes materiales sólidos. Y por último, fue determinar la conductividad térmica de diferentes materiales, incluyendo los aislantes, y ver cómo se comporta en la ingeniería. Para el laboratorio, los materiales que usamos fue el equipo HT11, que consiste en una barra metálica dividida en sección caliente y fría, un termocuplas para medir temperaturas y un sistema de enfriamiento por agua, un cronómetro y un computador para registrar los datos. Se encendió el equipo. Se ajustó el flujo de agua de enfriamiento y el voltaje de calor. Una vez alcanzado el estado estacionario, se registraron las temperaturas en diferentes puntos de la barra para calcular el flujo de calor. A lo largo del experimento se estudiaron distintas variaciones en materiales y espesores. Primero encendimos el sistema de calefacción y dejamos que el calor se distribuyera en el material circular. Luego registramos las temperaturas en distintos rayos utilizando los termopares. Repetimos las mediciones cada 5 minutos y tomamos los datos que nos arrojaba el sistema en el computador, hasta que tomamos 5 datos distintos con diferentes cargas. En el laboratorio observamos cómo los cambios en el caudal de agua y en el control de temperatura afectaron los resultados obtenidos. Al inicio, con un control del calentador bajo, la temperatura de entrada alcanzaba los 28 grados centígrados y el agua mantenía a la barra en T8 alrededor de 17 grados centígrados. Eso nos mostró que con poca energía suministrada, el intercambio de calor era limitado. Cuando aumentamos el control del calentador, la potencia eléctrica se incrementó y la temperatura de entrada subió de manera significativa, llegando a más de 42 grados centígrados. Con este mayor gradiente de temperatura, el proceso de transferencia de calor se intensificó. Sin embargo, como el caudal de agua fría se mantuvo constante, sus temperaturas de salida solo cambiaron levemente, lo que indica que el flujo era suficiente para disipar el calor y mantener la estabilidad del sistema. En conclusión, vimos que el control del calentador influye directamente en la magnitud de la temperatura de la barra, en las posiciones de T1 a T3, mientras que el caudal del agua fría actúa como regulador de T6 a T8, manteniendo las temperaturas sin cambios significativos. Para finalizar, en conclusión, observamos que el calor se transfiere desde el centro hacia los extremos de forma radial y que los resultados experimentales coincidieron con el comportamiento teórico esperado.
Este laboratorio nos ayuda a comprender mejor la conducción de calor en sistemas circulares y la importancia de alcanzar el estado estacionario para un análisis correcto.